Nos encontramos en el despacho del ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano. A propósito, hace pocos días, Ecuador y Perú llevaron adelante un nuevo encuentro con la finalidad de tratar temas que tienen que ver con la seguridad, con la coordinación de las fuerzas de ambos países. Hechos inéditos que no se han dado en otras regiones, en otros países, y que Ecuador y Perú ya lo vienen haciendo desde hace algunos meses y años. Hay varios encuentros de gabinetes y en este contexto encuentro de entidades vinculadas a la seguridad. Ministro, gracias por atender al ciudadano. ¿Cómo resume usted este encuentro al que usted asistió, al igual que ministra Espinosa y otros ministros del área, con sus pares del Perú en Lima hace pocos días? Gracias, Marco. Un saludo especial a toda esta importante audiencia del Ciudadano TV. Efectivamente, como ustedes lo relatan, son momentos históricos sin precedentes. Hace una década y un poco más, dos países enfrentados históricamente, con crisis permanentes, con un recelo a nivel de Fuerzas Armadas y de Policía únicos. Hoy, en lo que en Ecuador el sector seguridad se lo conoce, en el Perú no es lo mismo, pero nos hemos reunido los ministros afines con sus pares, es decir, defensa con defensa, interior con interior, justicia con justicia. En nuestro caso he acompañado a los ministros en acuerdos sin precedentes. La mayoría de la población no conoce que llevamos por el 7º gabinete binacional. Esto significa que todos los ministros del lado ecuatoriano y del lado peruano se reúnen. Recientemente lo hicimos en Cuenca, en el mes de noviembre, Sí. y como por marzo fue también en Chiclayo, Perú. Estos acuerdos nos van marcando una pauta, indudablemente, pero también hay otros que no se alcanzan resultados. Hoy hemos concluido una etapa importantísima entre los ministros de ambos países para trazar lo que de otro modo podría llamarse un plan operativo anual, con actividades, con indicadores de gestión. Y justamente vamos a analizar esos puntos que son vitales, porque a propósito del encuentro en Cuenca, se quedaron varias tareas que deben cumplirse. Entiendo yo que están varias adelantadas. Vamos a revisar algunas de ellas. Por ejemplo, el tema del desminado en las zonas de la frontera. ¿Cómo está la situación? Usted recuerde que ambos países atravesaron varios conflictos, hubo algunas guerras entre Ecuador y Perú, había mucha inquietud en las fronteras. ¿Cómo se ha tratado y cómo se ha avanzado el desminado total en la zona de frontera? Bueno, los ministros de Defensa de Ecuador y Perú han hecho un gran trabajo. La ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, ya se ha referido en otros estamentos a este tema, que avanza muy bien. Se ha creado una unidad binacional de desminado. Es un tema único, yo diría, a lo mejor en el mundo, que dos países que años atrás estaban enfrentados, hoy juntos cooperen, participen y estén juntos en territorio en esta labor tan compleja del desminado, producto de la barbarie humana realmente. Jóvenes soldados, jóvenes oficiales están resarciendo con valentía lo que se hizo en años anteriores y hemos trazado una ruta muy corta hasta el 2016 para entregar a la región y al mundo un territorio libre de minas. Cero minas. Cero En el minas. 2016. Exactamente, este es un esfuerzo enorme porque no solamente que significa recursos, sino la capacidad del talento humano en esta unidad binacional que sin lugar a dudas con tecnología propia, con doctrina propia, puede tener una capacidad de apoyar a otras regiones en conflicto donde en los productos de los acuerdos de paz se retiren estos artefactos tan criminales para que afectan a la salud de ¿Y la no población. ha habido alguna presión de ambos lados para esconder cierta información y no saber exactamente dónde se encuentran porcentajes importantes de minas? No, en absoluto, siempre se pensaba de este recelo de los países, pero esto está totalmente superado, nunca hubo esta posibilidad, más bien lo que sí había son la necesidad de recopilar información que sea la más fidedigna, que sea la más útil para que no haya accidentes. Recordemos que estas operaciones de desminado no han producido accidentes en las Fuerzas Armadas y peruanas en este tiempo, y creemos que hay capacidad para hasta el 2016 de entregar estos territorios libres de minas. Eso es un gran trabajo de los ministerios de defensa. Hay otro tema que es importante, ministro, tiene que ver con la destrucción de los pasos ilegales. Aproximadamente entendemos que hay casi 50 pasos ilegales todavía. Esto es básico porque aquí se combate la delincuencia, la trata de personas, el contrabando.
¿Cómo está avanzando esta destrucción de pasos ilegales que ha sido siempre un grave problema para esta relación bilateral? Bueno, por primera vez se tiene ya tabulado, son 46 pasos determinados, de entre los que se ha clasificado en los pasos que deben ser oficiales, aquellos pasos que deben ser controlados por los dos estados y aquellos que tienen que ser destruidos, de tal manera que esta O sea, hay visita 46 pasos en total incluyen los ilegales. incluyen los Ya. ilegales, pero evidentemente aquí hay una dinámica de pasos que se abren, producto justamente de estas actividades ilícitas, del tema narcotráfico, del tema contrabando de armas, trata de personas. De manera que el compromiso de las dos Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales de ambos países, es visitarlos. Nosotros tenemos una hoja de ruta bien estricta, en donde, producto de esa visita, nosotros vamos a trazar una estrategia reservada, por supuesto, para empezar a lo más difícil, pero que es lo más comprometedor, es destruir aquellos pasos que son ilegales, que no son usados por la población, que no inciden en esta cooperación, y de igual forma, llegar con el Estado en los centros binacionales de frontera, en el control de la movilidad humana que tiene que ser favorecida, pero también tiene que haber los controles para que buenos ciudadanos intercambien el comercio y visiten los dos países. Así como estamos hablando, cero minas en el 2016, cero pasos ilegales, ¿cuándo? Bien, este es un tema complejo, ¿no? Yo diría que las fronteras ahora son tan porosas, permeables, la misma posibilidad de ecuatorianos y peruanos de moverse hace que sea un tema difícil, pero evidentemente estamos construyendo responsabilidad conjunta. El hecho de que se establezca una unidad combinada binacional Ecuador-Perú en el tema de policía es sin precedentes. El ministro del Interior ha lanzado esta propuesta que ha sido acogida por su par en Perú de generar un comando combinado de policías ecuatorianos y peruanos para favorecer el trabajo que ya vienen realizando militares de ambos países para estos pasos ilegales. Yo diría que el compromiso es fuerte y claro, desearíamos igual decir que hasta tal año no tenemos pasos ilegales, pero sería un poco demagógico comprometerse de esa manera. Sin embargo, vamos a actuar con mucha fuerza y además es la primera vez que se hace un mapa de esta naturaleza, se traza una hoja de ruta de esta naturaleza para un compromiso con ambos Porque fuerzas. además es indudable que si se cierra un paso, posiblemente se abrirá otro en otro sector. Pese al control, eso puede suceder. Hay otro tema que se abordó en este encuentro presidencial y de gabinetes, porque en Cuenca estuvieron el presidente Correa, el presidente Ollanta y todo el gabinete de ambos países, es el tema con la repatriación de los reclusos de manera bilateral. ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Bueno, la ministra de Justicia son dos damas, dos doctoras en Derecho, las ministras de nuestros países, acordaron en una forma muy amigable, muy coordinada, la repatriación de presos. No es un tema gravísimo, son pocos los ciudadanos que en ambos países están cumpliendo penas, pero también es importante esos derechos humanos que sean prácticos, es decir, si aquel peruano retenido en cárceles ecuatorianas que ha cumplido cierto nivel de condena puede ser repatriado para que pueda tener la posibilidad de las visitas de sus conciudadanos. De eso se trata, pero más allá de eso son también replicar prácticas. Nosotros estamos cambiando intensamente a pasos rápidos del sistema de rehabilitación social en el país. Eso le interesa bastante a Perú. Nosotros en este año va a ser un año importante para disminuir y ojalá terminemos con el hacinamiento en cárceles, porque se están construyendo, se están terminando los megacentros de rehabilitación social. Esto le interesa a Perú, Perú ha pedido visitarlos, pronto tendremos a la ministra de Justicia de Perú acá también, y la doctora Joana Pesantes ha ofrecido todo ese apoyo, es decir, creo que hay buenas prácticas de lado y lado que se pueden replicar. También creo que debemos mejorar muchísimo en temas de seguridad, eso lo estamos haciendo, pero evidentemente en el tema de repatriación, los convenios y los acuerdos que se están haciendo va a facilitar muchísimo este tema que también es una garantía de derechos para las personas privadas de la libertad. El tema es mucho más grave y apartándonos un poco del asunto del Perú con Colombia, por ejemplo, porque hay una mayor cantidad de presos colombianos en el Ecuador. Se ha avanzado allí también porque recuerdo que hubo este gabinete a donde asistió también el presidente Santos y sus ministros y se abordó también este tema. Sí, hay que reconocerlo, es un tema más complejo. Colombia tiene un hacinamiento en sus cárceles, lo ha manifestado abiertamente, francamente, pero nosotros también estamos insistiendo en los canales diplomáticos
Esto no empaña las buenas relaciones que también son extraordinarias con Colombia, pero ellos saben que hay una necesidad de que sus connacionales que delinquieron en el Ecuador vayan a las cárceles colombianas y en eso estamos trabajando. Hay un intenso trabajo de nuestra ministra de Justicia y esperemos que para la fecha en que se evalúe, para la fecha del próximo gabinete, que será el segundo gabinete binacional con Colombia, esta hoja de ruta esté bastante más avanzada. El presidente Correa ha sido muy pragmático en el tema militar y sobre todo en el asunto de la dotación de instrumentos militares para las diferentes fuerzas de nuestro país. En concordancia con eso, el expresidente de Perú también, Alan García, hizo un planteamiento a través de UNASUR para que exista un control en el gasto militar. ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto va de la mano esto con lo que significa un hecho histórico, el plantear una colaboración de la industria militar entre Ecuador y Perú, impensable en su momento determinado por todo lo que ha sucedido entre ambos países? Bueno, esta ha sido una política clara de nuestro gobierno. Ecuador siempre ha tenido una actitud defensiva y las armas que los ha adquirido han sido para la defensa. Pero hoy sabemos que si bien el rol no se ha cambiado de Fuerzas Armadas, tiene una actitud defensiva clásica, pero no es menos cierto que la cooperación en seguridad ciudadana es muchísimo más relevante e importante. Eso también ha sido comprendido por Perú. El tema de transparencia de gastos militares es un tema fuerte que se lo trata a nivel de UNASUR. Mientras esa hoja de ruta corre entre los países de la región, Perú y Ecuador están dando un ejemplo, porque recientemente hemos acordado entre los astilleros CIMA de Perú y Astinave del Ecuador la construcción de una patrullera tipo binacional para nuestros requerimientos, para patrullar nuestra zona especial fronteriza marítima, para algo facilitar, mucho más específico a nuestra necesidad, para facilitar que el robo de motores, por ejemplo, para la pesca artesanal disminuya drásticamente y ojalá no exista. Pero no solamente allí, se está trabajando en la posibilidad más adelante de un pesquero tipo, por ejemplo, que pudiese ser para nuestras aguas construida entre los dos astilleros. Los astilleros peruanos son fuertes, tienen una buena industria naval. Ellos tienen, por ejemplo, barcazas para los ríos como el Morona, el Napo, donde llevan la gobernabilidad a bordo, por decirlo así, donde está salud, registro civil, donde están programas educativos. En eso están más avanzados que nosotros. En construcción naval sí, ellos tienen una industria naval mucho más fuerte y nos están planteando la posibilidad de generar este tipo de barcazas que pudiesen navegar por el río Napo, por ejemplo, de tal manera que la creatividad de los ingenieros navales que otrora estaban orientados exclusivamente a la parte bélica, se está propiciando más bien en proyectos de desarrollo. Y esto es bueno para las industrias navales, esto es bueno para la paz, esto es bueno para construir el desarrollo. La paz está allí, son momentos extraordinarios, pero la paz hay que construirla, la paz hay que preservarla. Y estos proyectos, como por ejemplo de esta unión de las industrias navales, es un proyecto que es digno de destacarse. A propósito, ministro, en el encuentro que hubo en Cuenca, se aprovechó y fue la sede justamente. Allá hubo algunos encuentros, una conferencia de prensa y la firma de convenios en el ECU 911 en la capital Azuaya. Usted tuvo la oportunidad de presentar al presidente Correa, al presidente Ollanta lo que significa el concepto de seguridad del Ecuador, el ECU 911. ¿Qué incidencia, qué impacto tiene esto allá en el Perú y cómo han evaluado en este encuentro de hace pocos días? Bueno, sí, el presidente Ollanta elogió el proyecto. El ministro del Interior del Perú nos ha pedido cooperación en esto. Ellos están avanzando con un piloto en Lima para un centro integrado. No sé hasta qué alcance lo puedan hacer, pero nosotros estamos muy satisfechos de poderlos cooperar. Definitivamente el Sistema Integrado de Seguridad 911, conjuntamente con la edificación de las unidades de policía comunitaria y las unidades de vigilancia comunitaria, apuesta a una nueva forma de mirar el tema de seguridad ciudadana. Es decir, no todo descansa en los hombros de la policía. Seguridad integral, también bomberos, también emergenciólogos de salud, también Fuerzas Armadas, también agentes de tránsito, todos cooperando en una sola plataforma tecnológica ante una sola llamada y comprometiéndose en el menor tiempo a llegar al ciudadano. Esto ha llamado muchísimo la atención en el Perú, que se puedan las ciudades, respetando la división política, poderlos dividir poblacionalmente, en nuestro caso en el Ecuador, en distritos y en circuitos, para entregar responsabilidades al grupo de policías y poder atender también las emergencias en el corto tiempo. Yo creo que las buenas prácticas las hay en los países. Lo malo es que esas buenas prácticas no se las transmitan, que se pretenda que solamente los países desarrollados pueden a nosotros imponernos tecnología, imponernos doctrina, imponernos procedimientos. Creo que nosotros
somos los mejores actores, los propiciadores y tenemos la responsabilidad de buscar nuestras propias soluciones. Eso es el sistema integrado de seguridad, un sistema único en la región que hemos ofrecido también colaborar con Perú y si ellos así lo desean, encuentran prestos a nuestros técnicos. A propósito, antes de terminar este diálogo, dos preguntas que tienen que ver con la coyuntura. La una, sin duda, con el tema de seguridad, vinculada directamente con lo que sucedió con estos delincuentes que escaparon de la cárcel La Roca. Ha habido ya una respuesta inmediata, entendemos y sabemos que hay 6 reclusos que ya fueron recapturados y que el tema se está manejando de una manera muy rápida. El concepto de cárceles de seguridad en el Ecuador, ¿cómo está conceptualizando el gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Y cuándo tendremos una cárcel de alta seguridad para justamente evitar este tipo de circunstancias que se han presentado últimamente? En cortísimo tiempo, Marco, yo diría que hay que clarificar lo que la ministra de Justicia, la doctora Joana Pesantes, lo ha dicho muchas veces. O sea, el nombre no le hace feliz al término porque no era una cárcel realmente de alta seguridad, como parecería. Una cárcel nueva, pero no dotada de los mejores sistemas de seguridad. La prueba es de este tema que ha permitido una fuga, pero por supuesto también porque hay fallas en el talento humano. Nosotros estamos construyendo, para este año vamos a inaugurar dentro de la mega centro de rehabilitación que se construye en el Guayas, una parte en donde va a haber una fundamental de seguridad. Y yo creo que eso se viene en el corto tiempo, pero evidentemente que estas fallas que se han dado también son productos de mejorar el talento humano. Los guías penitenciarios tienen que ser mejorados. Los sectores externos que son responsabilidad de la policía tienen que ser los mejores. La videovigilancia tiene que participar activamente. Creo que de los errores también se debe aprender y esto está mejorándose notablemente en todos los sistemas de rehabilitación en el país. El modelo de seguridad tiene que ser mucho más fuerte. Vamos hacia mejoras inclusive en la parte estructural del Ministerio de Justicia. Yo creo que el Ministerio de Justicia de reciente creación antes no tenía la responsabilidad del sistema de rehabilitación, era un tema autónomo, medianamente independiente, dependía de la Procuraduría. Al pasarla al Estado central, al Ejecutivo, yo creo que tenemos que hacer cambios en el Ministerio de Justicia, posiblemente nazca un viceministerio encargado específicamente de la rehabilitación social, pero por supuesto de la seguridad. Porque pese a los cambios también genera algunas dudas. Finalmente, ministro, cuando ya el gobierno ha cumplido 6 años de gestión, cuando está a las puertas de un nuevo mandato de 4 años, después de esta extraordinaria victoria que le dio el pueblo ecuatoriano, con esa aceptación que tiene el régimen, de manera muy rápida, ¿cuál es su balance general de lo que usted, como ministro coordinador de seguridad, ha aportado para el país? Es un balance positivo, a no dudarlo. Hemos trazado hojas de ruta muy firmes en cada uno de los temas. Apostamos a una seguridad integral, no más instituciones islas, cada uno con sus sistemas, cada uno con sus equipos de comunicaciones, una integración, es decir, que unidos somos más. Yo creo que eso es lo más importante, un nuevo concepto de seguridad. En la policía, la visión comunitaria, la seguridad ciudadana es un tema de todos, en donde cada uno tiene su parte, el bombero, el militar y el policía. Por eso es que el sistema integrado 911 ejemplifica bien esta visión integral, pero sobre todo en ello está el eje, el ser humano. El ser humano, no más secretismos en temas de seguridad, somos amplios, abiertos inclusive al cuestionamiento que la prensa tenga, porque eso nos estimula a mejorar cada día más. Creo que estamos haciendo un cambio tecnológico impresionante, nunca antes se ha invertido tanto en el sector de seguridad, nunca antes se ha dado tecnología a nuestra policía. Recordemos que a inicios de gobierno la policía no tenía ni suficientes armas para todos, peor equipos de comunicaciones, peor patrulleros con tecnología, hoy lo tienen, pero es mucho más lo que tenemos que hacer. Yo creo que lo mejor está por venir en este tema, pero ante todo esto tiene que generar una corresponsabilidad con la ciudadanía. Un barrio seguro es un barrio vigilado, con unidades de policía comunitaria, con más policías, es indudable, pero también es aquel barrio donde la directiva funciona, donde hay una corresponsabilidad por buenas prácticas deportivas, culturales, del arte, que sustituyan esa bulia en la juventud, a veces ese exceso en los festejos, bebidas alcohólicas y las drogas no se llevan bien nunca con el tema de seguridad. Nosotros necesitamos del buen vecino, los valores desde casa, esa formación en el joven, en contribuir a la seguridad ciudadana.
Hay mucho que trabajar en ello y sin duda dura los ministros del sector están trabajando intensamente. Yo lo valoro como un año muy positivo. Nuestros planes de seguridad que se van a lanzar en corto tiempo estarán alineados, por supuesto, al nuevo plan del buen vivir, pero con indicadores de gestión, es decir, cuántas unidades de policía comunitaria vamos a entregar en el año, cuántos laboratorios de criminalística los vamos a concluir, cuántos policías vamos a egresar y también el nivel de estadísticas, cómo van los delitos. Sin lugar a dudas, en la región nosotros no estamos mal, estamos bajo la media latinoamericana. Ha sido importante, Esteban. De ese tema, en otro programa lo vamos a abordar, porque sí, el país debe conocer el éxito que ha tenido el gobierno en el tema de la lucha contra la inseguridad. Así es, Marco, pero eso no nos consuela, nosotros creemos que podemos hacer muchísimo más, ese es el compromiso con la ciudadanía, ese es el compromiso con la enorme confianza que los ciudadanos y ciudadanas han destacado en este ejercicio electoral, ejemplo para la región en esta confianza al gobierno de la Revolución Ciudadana. Muy gentil, ministro, por atender al ciudadano, muy amable. Gracias. Hemos conversado con el ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano. Hemos hecho un balance de lo que ha significado este encuentro binacional, o este encuentro más bien entre diferentes ministros y representantes de seguridad de ambos países, Ecuador, Perú, y algunos temas de importancia coyuntural. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida aquí en El Ciudadano.